Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por sintonizar una vez más este es su programa Nosotros Conversamos. Realmente un verdadero placer que estén con nosotros, acompañándonos en esta hora que tenemos preparados para ustedes mucha información. Deseamos también que la paz de Dios sea en sus corazones y donde quiera que se encuentren. Dios los bendiga y una vez más les agradecemos que se hayan conectado con nosotros. A las personas que amablemente nos sintonizan, pues les damos las gracias. Este es un programa que se llama Nosotros Conversamos, cuya finalidad es hablar de temas relacionados y, como lo dice nuestro lema, a la luz de las Escrituras. Hoy vamos a continuar el tema que iniciáramos el día de ayer, y hoy también nuestros amigos radioescuchas tendrán la oportunidad de llamarnos a ese su programa que es en vivo completamente aquí en Los Ángeles a través del área 714-602-8354. Pero antes de iniciar nuestro tema, quiero presentar a los panelistas recordando que este día también tenemos a un ministro de la iglesia, un invitado que tenemos para compartir ese tema tan interesante, y es un gusto para mí presentarlo a nuestro hermano Jesús. Hermano, bienvenido al programa Nosotros Conversamos. Dios le pague, hermano. Dios les pague por esta invitación. ¿Verdad? Pues nos da mucho gusto y hacemos una invitación a todos los radioescuchas, ¿verdad? Las personas que ya estén descansando, las personas que vayan en sus automóviles, ¿verdad? Nuestras pláticas son para que invitarlos a ustedes, ¿verdad? A una reflexión. No es el pensamiento de causarles un daño, de causarles alguna tristeza, ¿verdad? Sino todo lo contrario. La Iglesia, la luz del mundo, ha procurado, ¿verdad?, que siempre se hable la verdad, que siempre se diga lo que el Espíritu de Dios ha enseñado desde muchos años atrás, podemos decir desde los tiempos de Cristo, sus apóstoles, ¿verdad? Hoy en este tiempo, por bendición de Dios, tenemos a un apóstol que nos está enseñando la misma doctrina, la misma enseñanza, ¿verdad? Entonces les invitamos a que nos sigan escuchando y si hubiera alguna pregunta, pues estamos a las órdenes. Dios los bendiga. Así es, hermano, también quiero presentar esta noche a tu hermano Aarón. Bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a todos mis hermanos en Cristo. Y muy buenas noches a cada uno de los radioescuchas, ¿verdad? Que nos regalan el favor de su atención en esta hora, ¿verdad? Ciertamente también un saludo para aquellos que nos estén escuchando en sus hogares. Es una alegría y un placer estar en esta noche aquí en estos micrófonos, en esta mesa de conversación. Y esperamos que realmente nuestra conversación basada, como lo decía el hermano, a la luz de las escrituras, ¿verdad? Les pueda ser de mucha utilidad, puesto que es un tema, digámoslo así, que puede estar de moda, ¿verdad? Puesto que se ha venido hablando últimamente acerca de este personaje del cual vamos a hablar, ¿verdad? Y es una alegría, nuevamente les repito, estar aquí con ustedes en esta noche. Así es. También nos acompaña en esta noche nuestro hermano Elías. Bienvenido. Amén. La paz del Señor sea con todos mis hermanos y a todos los que nos escuchan en esta noche. Y así como siempre, ¿verdad? Los invitamos para que mediten en lo que vamos a hablar en esta noche. Y así pues cualquier pregunta, cualquier, ¿verdad? Pregunta que tengan nos pueden llamar y así hacer su pregunta con toda la libertad. Y invitándolos, ¿verdad? Pues a que sigan meditando en este tema tan importante. Porque miramos, ¿verdad? Que pues es importante porque a la vez debería, ¿verdad?, de estar ese interés en nuestra alma porque conocemos que en el pueblo de Dios siempre Él ha tenido elegidos y es para salvación de nuestras almas, ¿verdad? Lo que pues Dios tiene pues predestinado y por eso los invitamos a que con paciencia nos escuchen y así pues si tienen preguntas nos pueden comunicar
y el Señor sea el que los bendiga. Así es. Nos acompaña también esta noche hermano José, bienvenido al programa. La paz del Señor, hermano César, con mis hermanos panelistas, radio escuchas, una vez más, ya oímos a nuestros hermanos dándoles esa invitación para que a la luz de las Escrituras podamos, cada uno de nosotros, pues con la ayuda de Dios, transmitir este mensaje, esta verdad que está siendo desenmascarada a la luz de las Escrituras, con libros de historia, con textos bíblicos, quiénes son los verdaderos hombres de Dios y quiénes son los falsos. ¿A quién levanta Dios y a quién levanta el hombre? ¿Quién es el que está guiando un pueblo de Dios y quién es el que está guiando al hombre al abismo? Entonces, para eso son estos programas. No nos sintamos ofendidos, al contrario, sintámonos contentos porque en estos tiempos hay una iglesia, una verdadera iglesia que está preocupada no por la carne, no por dónde vamos a terminar o no porque después que vamos a resucitar en cuerpo y carne, no. Preocupémonos porque esta iglesia nos está guiando a una vida espiritual allá con Cristo. Así es. Y más que nada que entendamos, como dice la Escritura, que hoy es el día aceptable, como lo menciona la Escritura. Es el día de salvación en el cual Dios nuevamente, precisamente, permite que exista la iglesia de nuestro Dios en ese tiempo. Entonces, bueno, ya presentamos a los panelistas que vamos a estar hoy dialogando con ustedes, amado auditorio. Y pues los invitamos una vez más a que nos llamen al teléfono área 714-602-8354. El tema por el cual nos pueden llamar y preguntar el día de hoy solamente en llamada es: ¿puede renunciar un papa? Platicamos el día de ayer sobre esto, sobre que ha habido también papas que han renunciado, y también estamos hablando y vamos a continuar hablando de los hombres de Dios. Si realmente un verdadero hombre de Dios puede renunciar o lo ha hecho a lo largo de la historia. Pero antes de iniciar nuestro tema, continuarlo mejor dicho, quiero pues nuevamente agradecer a las personas que están sintonizándonos en este su programa Nosotros Conversamos, e invitándoles a que nos escriban a nuestros correos electrónicos, que ustedes ya conocen algunos, y quiero mencionarlos una vez más, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también estamos en nosotrosconversamos en @yahoo.com. También nos pueden sintonizar a través de nuestra página oficial, que es nosotrosconversamos.com, o también a través de www.ldmusa.org. Estamos completamente en vivo para ustedes, transmitiendo desde Los Ángeles, y en esta página pueden entrar, dan clic donde dice radio y los mandan también directamente a nuestra página donde estamos transmitiendo en vivo para ustedes. A través de Facebook también nos pueden seguir en nuestra página con ese nombre, Nosotros Conversamos, y a través de Twitter también nos pueden seguir en Twitter @nconversamos. No olviden sintonizarnos, estamos completamente en vivo aquí en Radio Cali 900 AM localmente en Los Ángeles, o a través de nosotrosconversamos.com a través de internet. Bueno, el teléfono, una vez lo más lo menciono, área 714-602-8354. Área 714-602-8354. Quiero mandar saludos a las personas que también amablemente nos escuchan y nos han dejado sus comentarios. Y quiero agradecer también a Noemí Gutiérrez, que nos escucha desde Guadalajara, Jalisco. Un saludo también para ella. Un saludo también para Jael, que nos escucha desde Honduras, de San Pedro Sula, Honduras. Un saludo también para ella, que nos ha sintonizado y nos deja también comentario, Jael Padilla, desde San Pedro Sula, Honduras. Un saludo. También quiero mencionar leer un comentario que nos escribiera Jesús Castruita desde Torreón el día de ayer, y nos puso: excelente tema, nos ayudan a estar bien informados. Muchos saludos a todos en cabina. También un saludo también a aquellos lugares, decimos desde Torreón, desde Honduras y desde Guadalajara, nos están sintonizando. Esos sin contar los que localmente nos escuchan y los que también actualmente se están conectando con nosotros. A todos, Dios les pague por sintonizarnos, les damos las gracias. Y bueno, vamos a compartir nuevamente el tema que estamos nosotros platicando. Y bueno, el día de ayer, al final del programa, estábamos hablando de la importancia de los hombres de Dios. Pero bueno, creo que tenemos la primera llamada del programa y queremos darle la bienvenida, por lo cual queremos
Pues agradecer a las personas y invitarlos. Este programa es de ustedes, solamente el favor que les pedimos que la pregunta sea relacionada al tema que estamos platicando el día de hoy. Sí, bueno, creo que tendremos la llamada más adelante y bueno, queremos que nuestro hermano Jesús nos estaba comentando el día de ayer un texto, ya por el tiempo no lo pudimos ver, pues analizar bien acerca pues de cómo son los hombres de Dios y quisiera que a manera pues de nos lo volviera a mencionar para las personas que no escucharon el día de ayer o también por el tiempo ya no tuvimos oportunidad de explicarlo. Mejor adelante. Sí, hermano César, hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Que los siervos de Dios, desde el momento que Dios los llama, nunca han renunciado. En la Biblia no encontramos algún profeta, algún rey, algún apóstol, ¿verdad? Que haya renunciado al trabajo que Dios le da. Y mencionábamos el día de ayer, hablando sobre el profeta Ahías. Aquí vemos en la palabra del Señor, en Primera de Reyes capítulo 14, versículo 4, dice la palabra del Señor de esta manera: y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Aquí estamos viendo un texto, ¿verdad?, del profeta Ahías. Dice la palabra del Señor que ya no podía ver porque se habían oscurecido sus ojos a causa, dice, de su vejez. Aquí encontramos un texto. Los hombres de Dios nunca renuncian, a pesar de su enfermedad, a pesar de su edad, a pesar de la condición en que se encuentran los hombres de Dios. Jamás le han dicho a Dios: ya no puedo o ya no quiero servirte. Los hombres de Dios, desde el momento que son llamados hasta que Dios los recoge, hasta que Dios los llama, se acaba su trabajo y se acaba su ministerio. El Señor Jesucristo también, ¿verdad?, nos enseña a nosotros. El ejemplo de Él lo estamos viendo muy claro. Estamos viendo la enseñanza de Cristo. ¿Cómo fue la enseñanza del Señor Jesucristo? Pues también nos enseña, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, desde que Dios tuvo a bien levantarlo, ¿verdad?, nacer de una mujer llamada María, ¿verdad?, pues empezó a trabajar Él. Y su trabajo de Él, ¿verdad?, fue hasta que los hombres le quitaron la vida. Hoy nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, que los papas renuncian, los papas se sienten cansados, el pueblo los ve, los cardenales los contemplan, ¿verdad?, y dicen: ya este papa ya no nos sirve por su edad, ya no desempeña el trabajo como debe de desempeñarlo. ¿Y qué es lo que hacen los hombres, verdad? Pues a quitarlo y poner otro. Los siervos de Dios, radioescuchas, ¿verdad? Ojalá y nos oigan, ojalá y nos comprendan. Los siervos de Dios jamás le dicen a Dios: no podemos, o ya no queremos servirte, o renunciamos al trabajo. Ellos son fieles, hermano César, hasta que Dios les quita la vida. Así es, y como prueba, pues lo hemos visto a lo largo de toda la historia de los hombres de Dios y de los apóstoles que han existido, y también lo vemos hoy en día. Como testimonio damos del apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, que es el hombre que Dios ha elegido y ha dado testimonio como su apóstol en ese tiempo, que él también nos ha enseñado esto, y nosotros somos testigos. Como él también ha llegado a una edad de 75 años, una edad en la que ya los cardenales se jubilan, una edad en la cual los mismos miembros del clero dicen: bueno, ya, yo cumplí mi edad. Y veamos cómo precisamente en este año
el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, cardenal de Guadalajara, cumplía los 75 años. Pero también en este año, el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores, cumple también o cumplió 75 años. Uno se retiró, obviamente porque así lo indica el Código de Derecho Canónico, decíamos el día de ayer, un reglamento interno de la Iglesia Católica. Pero el apóstol del Señor no se retira. No dijo, bueno, ya tengo 75 años, no voy a descansar, me voy a retirar y que escojan otro. No, él todavía nos ha venido aconsejando y lo hemos escuchado a través de estos días su palabra, su instrucción, y que incluso nos ha llegado a decir que ojalá, decimos, Dios no lo permita, pero inclusive si llegare por la enfermedad a estar él en una silla de ruedas, él dice, aún así yo estaré con la iglesia, aún así yo estaré al pendiente de ustedes. ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios. Sí, hermano, mire, yo quisiera leer para darnos un poquito una idea, ¿verdad?, acerca de cuál es el trabajo, ¿verdad? Y quién es el que les da este trabajo. Y voy a leer, ¿verdad?, la respuesta que daba Ratzinger, ¿verdad?, Benedicto XVI, a la pregunta del periodista que le entrevistaba, ¿verdad?, cuando se dio esta noticia, ¿verdad?, Peter Sewell. Le contestaba sobre esta pregunta que le hacía este hombre, le contestaba a Ratzinger estas palabras, dice: cuando un papa llega a una conciencia clara, ahí tenemos que poner atención, conciencia clara, de que ya no tiene la capacidad física, mental o psicológica para llevar a cabo la tarea que ha sido confiada a él, entonces dice, él tiene el derecho y en algunos casos incluso el deber de renunciar. Entonces nosotros queremos analizar en estas preguntas, ¿por qué un hombre supuesto de Dios, supuestamente puesto por Dios? Entendamos que Dios es un ser todopoderoso, es el ser excelso, el ser principal que ha dado poder, que no le hace falta poder para darle a cualquiera de sus ungidos. Y aquí cuando este hombre, Ratzinger, está dando esta contestación, ¿verdad?, que cuando el hombre tiene conciencia clara de que sus capacidades físicas ya no le permiten llevar a cabo este trabajo, nos damos cuenta que está confiando en la capacidad propia personal, o sea, en la capacidad como individuo. Y ahí nos está hablando claramente que no fue Dios el que lo ha elegido, que no es Dios, porque en ningún texto en la Biblia nos habla de que algún siervo de Dios, algún profeta de Dios, o inclusive hablando en el tiempo, ¿verdad?, como el hermano lo decía, del Señor Jesucristo, aún recibiendo padecimientos, castigo hasta la muerte, y los apóstoles habiendo sido perseguidos, ninguno de ellos, mirándose en ese peligro, dimitió de su cargo. ¿Por qué? Porque ellos no ponían su confianza, siendo hombres de Dios, no ponían su confianza en su capacidad, en su conciencia plena de decir, bueno, ya no estoy en capacidad porque estoy a punto de la muerte. No, ¿por qué? Porque los ha levantado el Ser Supremo Todopoderoso, y no el hombre. Así que estos hombres de Dios confían en la fortaleza que Dios les ha dado y no en la de propia capacidad que el hombre tiene muy limitadamente. Así es, hermano. Y así pues, yo también meditaba en las palabras que decía, ¿verdad? Y miramos que ellos mismos pues confían en esa pues capacidad física que ellos tienen, ¿verdad? Pero miramos al contrario, ¿verdad? El profeta Moisés, ¿verdad? Cuando estaban en esa guerra contra Amalek, miramos, ¿verdad?, que la palabra de nuestro Dios dice ahí en Éxodo 17:11, dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, él uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que él se puso el sol. Miramos, ¿verdad?, que aunque el profeta Moisés, ¿verdad?, se cansaba, aún con esa ayuda, ¿verdad?, pero él nunca dijo que ya porque mis fuerzas ya se acababan, ¿verdad?, iba a parar, sino dice que le ayudaron a levantar sus manos hasta que el sol, ¿verdad?, hasta que el sol se puso de vuelta. Eso quiere decir que quizás todo el día, toda la noche quedó así alzando con sus manos, ¿verdad?, alzadas. Y miramos, ¿verdad?, que
esa fuerza, Él no se confió en sí mismo, sino en nuestro Dios, porque miramos que pues entregarse en ese esfuerzo, ¿verdad? Entregar todo ese esfuerzo de su cuerpo, nuestro Dios le sacó con victoria al fin de esta batalla. Y miramos, ¿verdad? Que los siervos de Dios, los profetas de nuestro Dios, no confían en sí mismo, ¿verdad? No miran su capacidad física ni mental, ni dice, ¿verdad? Psicológica, ¿verdad? Sino porque nuestro Dios es el que los mantiene firmes, Él es el que les da pues este sostén y Él es su fortaleza. Miramos, ¿verdad? Todo lo contrario así con los siervos de nuestro Dios, así como estos hombres, ¿verdad? Que son levantados por los hombres. Sí, hermano, pues ahí nos estamos dando cuenta de la capacidad y me viene a la mente, ¿verdad? En aquella parte de la escritura donde habla, ¿verdad? De la muerte del discípulo Esteban. Ustedes deben de saber y sabemos perfectamente por la escritura que los apóstoles, cuando el Señor ya no estuvo, ascendió al cielo, fueron perseguidos por los romanos, ¿verdad? Fueron perseguidos por los fariseos, por aquellos que estaban contra aquella doctrina, contra aquel evangelio de vida eterna que venían predicando, ¿verdad? Y ninguno de ellos estando al borde de la muerte, a punto de ser de quitarles ese aliento de vida, ninguno de ellos dimitió de su cargo. Recordemos cuánto fue su defensa y con cuánto afán procuró su defensa el apóstol Pablo ante las autoridades romanas, ¿verdad? Dando testimonio claramente de quién él era apóstol y quién lo había levantado. Y en ningún momento cuando él miraba su vida en peligro, que digámoslo aquí, en este caso podría ser justificable porque estaban a bordo de la muerte, podrían, digamos, como hombres renunciar. Pero en este caso nos damos cuenta que no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron, querido Radio Escucha? Queremos que medites en estas palabras. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ellos, como bien lo decía el hermano, no ponen su confianza en su propia capacidad, sino en aquel que los ha levantado. Si vemos, hermanos, estos hombres, los cardenales, como los papas, ellos no ven lo que los hombres de Dios ven, Así que es. es espiritual. Así es. Esto es lo que ven primeramente, es una ganancia bastarda, una ganancia Sí. deshonesta, donde ellos están preparando un futuro, Así es. porque para ellos lo va a poner tu hermano de esta forma, para el catolicismo lo ve tu hermano como son políticos, Sí, así es. porque tienen un conclave, tienen un concilio, hacen libros, hacen tantas cosas, dogmas, donde ellos están poniendo las reglas que deben de seguir ellos mismos. Así es. A la feligresía le dan gato por liebre. A la feligresía le dicen que están pasando cosas. La misma feligresía se ha dado cuenta cuando muere uno, que allá está uno y que tiene que quemar al otro para que salga el humo, y cuando ya sale el humo de diferente color, ahí es donde ya han agarrado a un papa. Ayer oíamos cómo estuvo la silla del hombre llamado papa 2 años vacante hasta que lograron escoger otro. Entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Los levanta Dios o los levantan los hombres? Ellos mismos los ponen, ellos mismos los quitan, les estorban. ¿Qué hacen? Los liquidan, los matan. Oíamos ayer, ¿verdad?, el comentario como cuando a Juan Pablo II, cuando tuvo aquella gira donde él fue herido de bala, herido de muerte, y milagrosamente se salvó. No se les hizo porque el francotirador que tenían no le logró atinar a donde tenía que pegarle. ¿Y qué pasa? Se salva Juan Pablo y sigue en la silla donde predicó por 20 y pico de años. ¿Qué pasa ahora? Ahora está Benedicto XVI, un hombre que le ha causado mucho más vergüenza a la Iglesia Católica con toda la pederastia que ha salido, encubriendo a todos estos homosexuales, porque eso es lo que son estos hombres, son homosexuales, violando a niños, y no solamente a niños, pero también ya hombres que los han violado y han salido, y en muchos lugares han salido. Entonces, ¿qué está haciendo Benedicto? Bueno, ya tiene más de la edad,
tiene que salir del papado, tiene que dejar el papado, porque según él, como han leído ustedes, pues ya no tiene la capacidad física, mental, psicológica. Pues sabemos que de hecho él mismo no hace no hace Discursos. sus discursos, sino que hay alguien que le está haciendo los discursos y que tiene que decir. No vemos en la trayectoria que tuvo allá por México, no vemos que saque una Biblia o que le vaya a decir a la feligresía católica que va a tomar un texto bíblico o le va a hablar palabra porque de Dios. Una vez más, no tiene nada. Estas personas ya tienen una vista fija al hacerse sacerdotes, cardenales, lo que van a hacer. Ellos ya están viendo un futuro por delante, una jubilación para los últimos años que tengan de vida, los puedan vivir como todo una persona rica. Sí, así es, hermano, mire, y no es algo, ¿verdad?, que nosotros, digamos, querramos estar mencionando simplemente por mencionarlo, sino que la misma historia nos da cuenta de estos actos, de estos hechos, ¿verdad? Dándonos a conocer que esta iglesia, pues, es una iglesia de falsedad, es una iglesia de hombres, es una iglesia donde estos hombres se ponen, como usted lo decía, o los ponen, ¿verdad?, para dirigir intereses personales o de ciertos grupos de familias poderosas, ¿verdad? La historia nos lo narra. Inclusive, ¿verdad? Yo estaba leyendo aquí un libro, ¿verdad?, donde dice historia de los papas y de los reyes, ¿verdad? Es un libro, ¿verdad?, que dice por Mauricio de la Chatre, ¿verdad? Entonces, este libro nos está hablando y dándonos a conocer la historia donde nosotros vemos la ridiculez hasta en la que ha caído esta iglesia. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque aquí encontramos en esta historia sobre un papa que a los 12 años, escuchen bien, a los 12 años de edad ocupó el pontificado. Y no nada más una sola ocasión, sino que por sus berrinches y sus, digamos, intereses personales, causó guerras, causó destrozos, ¿verdad? Hubo una barbarie de conducta por este hombre que a final de cuentas vino cayendo de la silla 5 veces y 5 veces fue vuelto a poner sobre esta silla. Entonces, esto es lo que nos estamos dando cuenta que, y esto lo menciono para que la gente que nos escucha, ¿verdad? Con todo respeto, sin afán de que se molesten, porque no es el propósito de nosotros ofenderles, sino darles a conocer a la luz de las escrituras, con documentación válida, ¿verdad? Cómo es que esta iglesia ha mantenido a sus jerarcas, de qué manera han llegado a esta silla, de qué manera han ejercido el pontificado. Entonces nos damos cuenta que, pues sí, verdaderamente estos hombres tienen la libertad de dimitir, de dejar el cargo. ¿Por qué? Porque estos hombres han sido puestos por ellos mismos y no por Dios. Y ya lo hablaba, ¿verdad? El hermano Jesús, ¿verdad? Pastor de la iglesia, la luz del mundo, que nos hace favor de acompañarnos, ¿verdad? Que un hombre que es verdaderamente elegido por Dios, un siervo de Dios o un apóstol del Señor, ¿verdad? Puesto que es por él puesto, no puede dimitir porque el Señor es el que está con él. Así es. Y esa persona de quien estamos hablando, de que fue, o se le conoce, la historia le conoce como el Papa Niño, queremos también aclarar una cosa aquí, ¿verdad? El problema no era tanto de que era un niño o que tenía 12 años. Porque alguien podría decir, bueno, David también estaba joven cuando fue elegido. O podrían decir algo otras personas, también han sido, no era tanto de que a los 12 años se cuestione eso, de que digamos está mal. Lo que estamos viendo es de la manera en que logró a la edad de 12 años subir a la silla al trono del Papa, porque así es. Había muchos candidatos para este puesto, gente preparada. Y imagínate ustedes que nos están escuchando, bueno, entre tantos candidatos, ¿por qué tuvo que tener, y decimos un niño porque a la edad de 12 años, pues no se puede considerar todavía alguien adulto, pero digámosle adolescente o puberto, como le quieran de llamar ustedes, pero tenía 12 años, y este hombre llamado, bueno, ya tomando el nombre del Papa Benedicto IX,
o Benito, como también se le conoce, dependiendo que en español vendría siendo Benito, y ya en italiano pues se le nombra como el Papa actual, pues también debería ser Benito XVI, pero normalmente se le conoce como Benedicto porque está en italiano. Su nombre original era Teofilacto. Así es. El Papa Teofilacto era el nombre de nacimiento de pila que tenía este hombre. Entonces ya no a esa edad de 12 años fue entronizado. Pero usted quiere saber cómo y de qué manera lo hizo, pues quédese con nosotros. Vamos a continuar después de la parte intermedia de nuestro programa para que escuchen las direcciones aquí en Los Ángeles. También queremos mencionarle, fue 5 veces Papa y veamos que de esas 5 veces, de qué manera lo logró, de qué manera pues porque de esas maneras dice que 2 veces fue expulsado y 3 veces renunció él voluntariamente. Pero ¿por qué lo expulsaron? ¿Y por qué él renunció? ¿Y por qué él, ya habiendo renunciado una vez, porque otra vez volvió a aplicar o a ingeniárselas para llegar al papado? Bueno, de todo eso vamos a regresar hablando en un momento para que se quede con nosotros. Regresamos en un momento. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. Continuamos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares, sea a través de la internet o a través de Radio Cali 900 AM aquí en Los Ángeles. En el 900 estamos transmitiendo para ustedes el programa Nosotros Conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante y creo que también debería hacerlo para los católicos. ¿Por qué? Porque con esto se pueden dar ellos a entender la persona que dirige mi iglesia y que voluntariamente renuncia. Quiere decir que realmente tiene amor por mi alma, tiene amor por el pueblo mexicano, por el pueblo de Ecuador, por el pueblo de Centroamérica, por el pueblo de Europa, por todo el pueblo que está bajo su dominio. Alguien que dice, bueno, pues saben que yo renuncio y ahí háganle como puedan. Yo renuncio y obviamente aunque vaya a haber otro que lo reemplace, lo sustituya, pero ¿dónde está el cuidado? Porque yo me pongo a pensar, ahora que hubo el cambio de Juan Sandoval Íñiguez en Guadalajara, Así es. y que llegue el otro cardenal, lo que estaba en primera plana decía, vengo a dar la vida por los demás. Bueno, y entonces, ¿en dónde queda la jubilación a los Y 75? cuando llegue este personaje, el que suplió a Juan Sandoval Íñiguez, también, que ya no le falta mucho, también va a, de alguna manera, va a tener que renunciar porque así se los establece en el O sea, en el ellos código. dan la vida, ¿verdad? Si es que no llegasen a la edad de 75 años vivos. Pero si llegan a esa edad, tienen la opción y renuncian. Bueno, esa es Qué una cómodo. frase, ¿verdad? Esa es una frase de que voy a dar la vida por los demás. Porque ya a la hora de que se necesitara hacer eso, pues no lo hacen. Claro, Porque dice, el verdadero pastor su vida da por las ovejas. Pero así en es. cambio ellos no. Ellos las entregan. La prueba está en que, bueno, el caso como mencionábamos de Juan Pablo, de su seguridad. ¿Por qué tanta seguridad se vio en México?
por este Benedicto XVI cuando fue. Entonces vemos que en realidad no es un deseo sincero. Pero decíamos antes del corte, bueno, estamos platicando, ¿quién dirige tu iglesia? ¿Un hombre que su interés solamente son materiales, Así es. políticos, y que en realidad no se preocupa por la iglesia, y que a la hora que él dice, pues yo renuncio, y pues háganle como puedan, como lo han hecho algunos de sus predecesores? Y platicábamos ayer el caso de Celestino V, el famoso llamado Pedro el Ermitaño. Pero también decíamos, vamos a ver, estamos platicando de otro, entre los muchos papas que han renunciado, llamado Benedicto IX Así o es. Benito IX. Este papa, decimos, tiene entre sus antecedentes no una vida limpia. Decíamos, aunque tenía el nombre de niño o el título de papa niño, de niño solamente era el título, porque la manera en que él se conducía deja mucho que desear. Y nuestro hermano estaba comentando algunos datos sobre la vida de este papa, para que después también veamos de qué manera él concibió el papado en 5 ocasiones. Sí, pues yo estaba leyendo, ¿verdad? Aquí en esta página, ¿verdad? De este libro, ¿verdad? En la página 137 del libro, Historia de los Reyes y Papas, ¿verdad? Y dice acerca de este papa niño que a la edad de 12 años, bajo el nombre de Benito IX, subió al trono. Dice, este pontífice ha manchado, dice, la cátedra de San Pedro con tantos crímenes y escándalos. Y no se olviden, estamos hablando de una persona de 12 años. Dice, tanto que el cardenal Beno lo acusó o lo acusa de haber empleado sortilegios y maleficios y de haber propinado a sus queridas, escúchenlo bien, queridas, estamos hablando nuevamente de una persona de 12 años. Queridas, dice, propinado a sus queridas filtros encantados que las enamoraban de él perdidamente, dice. Y este mismo cardenal Beno afirma que sacrificaba en honor del diablo este papa y que asistía de noche a las asambleas que los brujos celebraban en la selva. Imagínense todas estas atrocidades en una persona normal, en un niño normal de 12 años. Pues la verdad, a mí como persona no me cabe en la cabeza todo esto, estas atrocidades que haga una persona normal. Pero ahora ustedes súmenle el hecho de que era el representante de la Iglesia Católica, que se dice ser la Iglesia Universal de Jesucristo. Imagínense que practique todas este tipo de situaciones siendo él el director de esta asociación religiosa. Pues a la verdad miramos que en vez de practicar las cosas de Cristo, practicaba pues las desechanzas del enemigo, ¿verdad? Que son de Satanás. Miramos, ¿verdad? Que otra vez aún siendo, pues dicen, ¿verdad? Que es la iglesia de Cristo, pero de nada tienen de Cristo, ni aún los papas en los tiempos anteriores, ¿verdad? Enseñan pues lo que nuestro Señor Jesucristo enseñaba y cómo Él se comportaba y cómo Él, ¿verdad? Hasta la muerte le sirvió a nuestro Dios fiel. Pero miramos, ¿verdad? Todo lo que lo acusaban a este niño. Y aún en este tiempo, ¿verdad? Se ha mirado un niño pues siendo acusado de todas esas maldiciones. Pero miramos que pues la palabra de nuestro Dios se cumple, ¿verdad? Que hay de esos hombres hipócritas, ¿verdad? Que a la vez, ¿verdad? Tratan de pues engañar a la gente, ¿verdad? Con esa mente cauterizada, dice la palabra de nuestro Dios. Y así, ¿verdad? Pues por eso tenemos estos programas y por eso tenemos estos temas, ¿verdad? Para que se pongan a meditar, no solamente en estos días posteriores, sino en el tiempo de su pasado, de la historia pasada de esta iglesia, ¿verdad? Que nada tienen de nuestro Dios, sino, ¿verdad? Pues por eso los invitamos a meditar para que, pues antes de tiempo, ¿verdad? Pues pónganse, pues a pensar, ¿verdad? Que si no tienen nada de Dios, como así me comentó, pues un cuñado que tengo que es de la iglesia católica, me dio un ejemplo y se los quisiera dar, ¿verdad? Dice, si yo estoy en un carro con un hombre que tenía una pistola y mató a alguien y estoy juntamente con él, ambos, ¿verdad? Vamos a ir a la cárcel. Y después me puso pues el ejemplo de la iglesia. Él mismo se preguntó pues su propia de esa, ¿verdad? Y dijo, si el Papa anda haciendo mal, ¿verdad? ¿Qué pasaría con la iglesia? Y se puso a pensar, si un Papa de la iglesia pues va dirigiendo a la iglesia a males pasos, ¿a dónde va a ir él? ¿Y con quién se va a llevar, ¿verdad? Pues se va a llevar toda la congregación. Él mismo se puso a meditar en lo que pues me trataba de dar ejemplo. Y así mismo, ¿verdad? Los invitamos a que mediten no solamente en este tiempo, sino en los tiempos pasados, cómo estos hombres, ¿verdad? Pues no han
enseñado las cosas de nuestro Dios, sino al contrario han hecho pues maldiciones, ¿verdad? Así es. Mira, quiero mencionar en breve solamente de la manera en que llegó Benedicto al trono pontificio. Dice que lo consiguió por medio de intrigas, sobornos, amenazas y por ser sobrino de los papas anteriores, de lo cual pues fue entronizado a la edad de 12 años, como ya bien lo mencionamos. Pero después de estar en el trono pontificio, o sea, ser papa, dice que después de 12 años que estuvo al frente en su primer pues tiempo que estuvo como papa, fue tanto, dice, los homicidios, las violaciones, los saqueos que hizo a la ciudad, que la misma ciudad dice que lo corrió, lo expulsaron, porque pongámonos a pensar, las mismas personas no lo veían como representante de Cristo, sino lo veían como un monstruo, y ellos mismos lo corrieron, y ya después entonces levantaron a otro papa que fue Silvestre III. Pero este papa dice que solamente duró 3 meses, y después Benedicto IX dice que ayudado por los condes de Toscana, sus parientes, levantó partidas armadas que recorrían los campos de Roma, insultaban a los ciudadanos y destruían las mieses. Para detener los incendios y matanzas de esos bandidos, la ciudad se vio obligada a abrir sus puertas al indigno pontífice que volvió una vez más al trono. Entonces Benedicto fue otra vez nuevamente declarado papa, pero los escándalos y execraciones que hacía y los robos que hizo del motín y que sustrayó del pueblo, resolvió él, una vez que ya había hecho todo esto, Benedicto dice que él mismo tomó la decisión de abandonar a la iglesia, porque ya tenía él lo que él consideraba pues el tesoro de la nación. No obstante, juzgó como un acto digno renunciar al pontificado porque dice que él ya le había sacado las ventajas y dice que vendió su tiara, o sea, la corona, por 15,000 libras de oro a un sacerdote llamado Juan. Enseguida se retiró al palacio del conde de Túsculo, su padre. Después quiso ser papa de nuevo, con la intención de vender la corona de nuevo, siendo esta vez la tercera vez que subió al trono pontificio. Entonces veámonos solamente de qué manera actuaba esta persona. Ya después de 12 años de reinado, pues ya no era un niño. Y ya después de todo el tiempo que siguió en los demás periodos como papa, tampoco era un niño. Pero esta era la vida de este hombre, al cual llamaban el hombre de Dios. Pues yo considero, hermano César, e invitamos a las personas que nos están escuchando, ¿verdad?, a que hagan un análisis. Si leyéramos la historia de los reyes y de los papas, encontraríamos lo que dice al principio de esta historia. Cuando está hablando de Cristo y está hablando de los apóstoles que son verdaderos, está hablando y dando buen testimonio de su vida, de los apóstoles, de la vida de Cristo, un testimonio muy hermoso. Pero ya cuando empieza a hablar sobre la historia de la Iglesia Católica en Roma y en muchos países, ya habla y dice que es una parte oscura, dando a entender, ¿verdad?, que no vamos a encontrar nada bueno. En la misma historia de la Iglesia Católica no vamos a encontrar nada bueno. En ningún tomo de la enciclopedia, ¿verdad?, de reyes y papas, no vamos a encontrar nada bueno. ¿Por qué razón? Porque sencillamente no son hombres de Dios. Los hombres de Dios se distinguen. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, decía, y quiero hacer énfasis a lo que hablaba el hermano Elías. El mismo Señor Jesucristo, ¿verdad?, hablando con las gentes, decía, y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Estas son palabras de Cristo. Estamos leyendo en Lucas capítulo 6, versículo 39. Una persona que no es de Dios nunca puede conducir a un pueblo a lo bueno. Nunca puede hablarle a un pueblo, ¿verdad?, hacerlo entender, hacerlo comprender, hacerlo reaccionar, porque sencillamente no trae nada de Dios. Si ustedes se fijaron ahora en la venida de Benedicto XVI,
¿Acaso este hombre tomó la Biblia para exhortar al pueblo católico? ¿Acaso tomó la Biblia para hablarle a los cardenales, hablarse a sí mismo el Papa en su conciencia, hablarle a los obispos, hablarle a los arzobispos y al clero católico? ¿Acaso tomó la Biblia para exhortarles y decirles que cambien de vida y que no violen a tantos niños? Dice el Señor Jesucristo, ¿verdad?, que un ciego no puede guiar a otro ciego. Te invitamos a que pienses, te invitamos a que analices lo que estamos platicando, y quiero darte otro texto. En 1 de Corintios capítulo 11 dice el apóstol Pablo, estamos hablando de un verdadero hombre de Dios, levantado por Cristo, levantado por nuestro Dios. Dice en el capítulo 10, versículo 33, dice el apóstol Pablo, como también yo en todas las cosas agrado a todos. El apóstol está hablando en las escrituras, ¿verdad?, que él trataba de agradar a la iglesia del Señor. Trataba, decía el apóstol del Señor, en todas las cosas agrado, dice, a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Esta era la preocupación de Cristo. A eso vino Cristo. Católico, radioescuchas, tú que perteneces a la Iglesia Católica, ¿verdad?, te invitamos a que pienses y razones. A eso vino el Señor Jesucristo, a darnos salvación. A eso vino el Señor Jesucristo y dejó a sus apóstoles, ¿verdad?, para que ellos a su vez, en representación de Cristo, ¿verdad?, nos hablen esa palabra, y que esa palabra es para salvación. Y luego decía el apóstol Pablo en el capítulo 11, el versículo 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Te invito a que pienses la vida de Cristo, ¿cómo era? ¿Era un hombre malo? ¿Era un hombre asesino? ¿Era un hombre que violaba a niños y violaba a mujeres y violaba a niñas inocentes? Los apóstoles, ¿cómo eran los apóstoles? Aquí nos está dando testimonio el apóstol, y le hablaba a la iglesia del Señor y le decía, sed imitadores de mí. Diciendo el apóstol, imítenme, porque yo imito a Cristo. Un verdadero hombre de Dios, su vida es santa, su comportamiento es santo. Y hoy, en este tiempo, Dios nos ha levantado un apóstol. Su servidor nació dentro de la iglesia. Dios me ha permitido cumplir 63 años y yo conozco al hermano Samuel, que es un apóstol de Jesucristo. Yo conozco su vida, conozco su trayectoria, y para nosotros es una honra hablar de este hombre, porque su vida, su ejemplo, es el mismo ejemplo y la misma vida de Cristo. Y no nos avergonzamos y decir nosotros que pertenecemos a la iglesia, la luz del mundo. Te invitamos para que nos sigas escuchando. Son palabras para reflexión de cada uno de ustedes, esperando que ustedes, ¿verdad?, oigan estas cosas en el nombre del Señor. Dios los bendiga. Sí, Dios le pague, hermano, por estas palabras, y como bien lo decía el hermano, les invitamos realmente, ¿verdad?, con todo amor en el Señor Jesucristo, a que reaccionen y mediten en estas palabras que son palabras que el Señor Jesucristo decía. No son palabras que nosotros nos hemos inventado, como aquellos hombres falsos que están allá afuera, que se dicen que son la guía de la iglesia universal del Señor. Y me viene a la mente un recuerdo acerca de algunos comentarios, ¿verdad?, que hablaba la gente, y que se cumplen estas palabras en esta gente, de que un ciego no puede guiar a otro ciego, en la ceguera de estas gentes. Cuando se les menciona acerca de aquellos sacerdotes pederastas, aquellos sacerdotes violadores,
aquellos sacerdotes abusadores, glotones y viciosos? Estas gentes que le siguen simplemente contestan y se limitan a contestar en decir, es que también son hombres, es que también son carne, es que también tienen debilidades. Y yo me pregunto, ¿el Señor Jesucristo no tuvo debilidades? ¿Acaso el Señor Jesucristo cayó ante la tentación de Satanás cuando éste le estaba dando la tentación después de aquellos 40 días que el Señor pasó en ayuno en el desierto? ¿Acaso el Señor cayó? El Señor Jesucristo era hombre, también era de carne, recordemos. El Señor Jesucristo también dormía, también comía. ¿Acaso cayó con la invitación de Satanás? Y no fue un hombre el que le hizo esta tentación, sino fue directamente el mismo Satanás. Ahora, como el hermano bien lo decía, en la palabra, en la escritura, da testimonio acerca de la vida de los apóstoles. Fue una vida santa, fue una vida pura, que nunca se escudaron en las debilidades propias de su carne para cometer atropellos en contra de la iglesia que el Señor había levantado. ¿Por qué? Porque lo decía el último versículo que leía el hermano: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque ellos eran verdaderamente imitadores del Señor Jesucristo, aún a costa de su propia vida. Recordemos que el apóstol Pablo, ¿verdad? La escritura nos narra acerca de que era un hombre que padecía una enfermedad, y una enfermedad que le causaba bastante trabajo predicar el evangelio para el cual había sido llamado, y no por eso él tenía la intención de declinar en este puesto. Entonces queremos hacerle la invitación a las personas, ¿verdad? Porque queremos que vean la luz, que vean la verdad, que se den cuenta en la oscuridad en que están metidas. El Señor dijo: yo no he venido al mundo para condenarlo. Entonces, la oportunidad está para todos. Cuando empezábamos el programa, el hermano decía, este es el tiempo aceptable. Ese es el tiempo en que el Señor ha levantado un apóstol de Jesucristo para todo aquel que quiera escucharnos, ¿verdad? Ya más adelante en nuestro corte del programa o en nuestra parte final darán las direcciones. Con gusto les atenderemos en todos los lugares donde el Señor le ha permitido al apóstol de Jesucristo tener un lugarcito donde se le dé la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Dios, para que asistan y nos pregunten lo que quieran preguntarnos y encuentren la verdadera luz, el verdadero camino a la luz de las Escrituras. Venía a la mente de tu hermano las palabras de este hombre, es el doctor Manuel Álvarez, un ex sacerdote de la Iglesia Católica que ha estado llevando pues juntas a diferentes congregaciones, tratando de hablar ahora con la gente lo que la Iglesia Católica hace, lo que dice, lo que nosotros hacíamos, porque dice él también lo hacía, y como dice él, que el sacerdote al subirse al altar mayor, allá donde ellos llevan sus misas, dice unas palabras antes de subir, y las palabras que dice son con Cristo, con Él y sin Él. Ahora, pongámonos a pensar, con Cristo, con Él o sin Él. Pero claramente sabemos nosotros que Cristo no está en ese lugar, porque ellos lo quieren mantener todavía crucificado. Tienen ahí ellos una réplica, una estatua, una madera con una fisiología de un hombre, porque ese no es Cristo. Ahí lo tienen abiertos de brazos, crucificado, pintado con pintura roja, diciendo que ahí está, porque ese es el Cristo que Satanás todavía sigue viendo, porque Satanás cree que lo ha vencido, pero Cristo sabemos que está en los cielos con su Padre. Entonces vemos, ellos, los sacerdotes, no tienen a Cristo y jamás lo han tenido ni lo tendrán. Por eso hacen lo que hacen, por eso violan a niños. ¿Qué dicen ellos? Es que cuando tenemos la sotana puesta, esa vestimenta es honesta, y cuando ellos están arriba, ellos están representando a Cristo. Pero cuando ya se quitan la sotana y ya salen a la calle, si te has fijado hasta en las películas, en las telenovelas, todo eso que ellos hacen, ahí están los hombres según de Dios, con cigarros, ahí están con botellas de licor, ahí están con las mujeres, ahí tirando palabras. ¿Eso es de Dios? Claro que no.
Por eso, como decimos, aquí en esta iglesia hay un verdadero hombre de Dios, un verdadero apóstol de Jesucristo que nos ha estado enseñando por ya más de 45 años este evangelio puro, evangelio santo que ha venido de los cielos y que Dios se lo ha dado para cada uno de nosotros. Ahora cada uno de nosotros vivimos una vida diferente, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, poniendo estos temas para que tú, radio escucha católico, puedas ponerte a pensar. Va a llegar un día en que vas a morir y todos queremos ir a la gloria, todos queremos ir al cielo, nadie quiere ir al infierno, pero para eso hay que seguir un camino, el camino verdadero. Dijo Cristo, hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. El angosto va a ser más trabajo porque es angosto, pero es el camino que lleva a la vida eterna. Y el ancho es donde vamos a desviarnos, como la Iglesia Católica con los feligreses hacen a sus anchas lo que quieran. ¿Por qué? Porque no tienen una guía verdadera como la tenemos nosotros, porque nosotros tenemos a Cristo, tenemos al hombre que Dios ha enviado y tenemos a Dios. Así es. Bueno, ya el tiempo se nos está terminando. Yo quería agradecer a todas las personas que están sintonizándonos y a las panelistas que estuvieron con nosotros también. Yo quería también darle oportunidad a nuestro hermano Jesús también, algo que usted quisiera decir también, ya que el tiempo pues se nos termina, y un saludo o un comentario a la gente que también nos estuvo escuchando. Pues Dios le pague, hermano César. Lo que hemos platicado, ¿verdad?, es para que ustedes hagan una reflexión. Ustedes mediten, ¿verdad?, en sus hogares, en su automóvil, o donde ustedes se encuentren, ¿verdad?, hagan una reflexión. Los hombres de Dios se caracterizan, ¿verdad?, con su ejemplo, con su vida honesta, santa, ¿verdad? Y los hombres que no son de Dios son manifiestos también por sus propias obras. Dijo el Señor Jesucristo, el árbol por sus frutos es conocido. Tú eres un hombre sabio. Desgraciadamente tus dirigentes, ¿verdad?, se han equivocado. No pueden darte una palabra de vida, no pueden darte una palabra de salvación porque no la tienen. Te seguimos invitando, ¿verdad?, deseando que Dios te bendiga con toda tu casa, con todos tus hijos, y deseamos que Dios un día ponga en tu corazón el sentir de visitarnos en las direcciones que el hermano César, ¿verdad?, nos estará dando. Deseamos que Dios los bendiga a todos. Pues sí, también esa es la última palabra, ¿verdad? Que Dios los bendiga y que pronto, ¿verdad?, vengan a la luz. Le pidan al Señor en su corazón que les enseñe el camino, ¿verdad? Porque Él está con los brazos abiertos. Dios les bendiga. Así es, pues Dios les pague por su tiempo, ¿verdad? Y pues por esa honra, ¿verdad?, de estar escuchándonos en esta noche. Así como nuestros hermanos les decían, ¿verdad?, que pues nuestro deseo es que Dios sea el que bendiga sus hogares, que nuestro Dios, ¿verdad?, sea el que abra pues su entendimiento, porque no estamos aquí, ¿verdad?, para pues así pelear con ustedes, sino para traer a la luz estas cosas, porque el apóstol Juan, ¿verdad?, hablando con la iglesia del Señor, ¿verdad?, les dijo, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Miramos que en estos tiempos, ¿verdad?, que antes los apóstoles, Dios sea el que los bendiga. Bueno, pues el tiempo se nos termina y solamente le agradecemos a los radioescuchas y los esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos. Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.